Buenas noches, Yahweh te bendiga. Shabbat Shalom, día de reposo, día de Yahweh. Damos gracias a Yahweh por este tiempo. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Facebook, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, y a través de Instagram, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua. Bienvenidos, que Yahweh les bendiga. Estamos entonces en esta noche con un nuevo mensaje. Damos gracias al Padre y vamos a ver en esta noche un tema muy importante, muy básico de entender, que es escudriñar las Escrituras, la importancia de escudriñar las Escrituras. Yahshua habló mucho sobre el escudriñar las Escrituras, la palabra de Yahweh, y vamos a ver en esta noche este tema que realmente es muy necesario de aprender. Así que vamos a hacer una oración, vamos a hacer una tefila a Yahweh, entregando este tiempo en sus manos, que Él nos pueda hablar, nos pueda ministrar a través de este mensaje. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias, Yahweh, por todo lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos, a través del ministerio, cada mensaje, cada ministración. Yo te pido, Padre, que hoy estés hablando al corazón de tu pueblo, que estés a través de tu palabra y a través de tu Ruach, ministrándoles, llevándoles a la senda antigua, sacándolos de las tinieblas, sacándolos del error y llevando a tu verdad. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por tener esta posibilidad de enseñar tu palabra, que seas tú el que hable, el que ministre y el que nos esté dando luz en nuestro caminar. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar este mensaje. Bienvenidos a todos que se van sumando. Y quiero hablar acerca de escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no es leer las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es mucho más profundo de lo que parece. Cuando nosotros analizamos y buscamos la etimología de la palabra escudriñar, escudriñar significa examinar algo con mucha atención, encontrando detalles. O sea que escudriñar es examinar, es escarbar, es meterse en lo más profundo de lo que nosotros estamos interesados en conocer. Entonces, cuando hablamos de escudriñar las Escrituras, es mucho más que leer las Escrituras. Cuando nos referimos a las Escrituras, nos referimos a la palabra de Yahweh, nos referimos a la Torah de Yahweh, a los mandamientos de Yahweh. Cuando estudiamos el Antiguo Pacto, vemos que tiene una base de la Torah. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego viene el Tanaj, que son los profetas, libros históricos. Vemos que el Tanaj está en sí basado en la Torah, porque todos los profetas, todos los reyes, todos los libros históricos, poéticos que escribieron en el Antiguo Pacto se basaba de la Torah. Cuando vemos que viene el Mesías, viene Yahshua, vemos que Yahshua enseña lo que el Padre le enseñó a él, la Torah, los mandamientos. Y luego, cuando Yahshua muere, resucita y asciende al Padre, los apóstoles enseñaban la doctrina de Yahshua. ¿Y cuál era la doctrina de Yahshua? Los mandamientos de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, estamos hablando de los mandamientos del Padre, de la misma Torá, tanto Antiguo Pacto como el Nuevo. La doctrina de los apóstoles era la misma palabra de Yahweh. Entonces, cuando Yahweh me habló acerca de armar este tema, Él me decía que mi pueblo no escudriña mi palabra. Mi pueblo lee mi palabra, pero ellos deben de escudriñar, deben de meterse en mi palabra, porque mi palabra no es palabra de hombre, mi palabra es palabra viva, mi palabra es eficaz, mi palabra tiene poder.
Y cuando mi pueblo escudriña mi palabra, yo doy de mi ruaj y doy luz y entendimiento para que ellos vean que mi palabra no pasa, mi palabra permanece para siempre. Y esto es lo que Yahweh me hablaba y me decía cuando me dijo que quería que hablara sobre el escudriñar las Escrituras. Entonces, escudriñar la Biblia, escudriñar las Escrituras, no es leer la Biblia. Lamentablemente hay muchas personas que son del pueblo de Yahweh, de diferentes iglesias, denominaciones, que están acostumbrados a leer la Biblia una vez por semana. Ahora, con respecto a todo lo que ha pasado en este mundo, con el tema de la pandemia, muchos dejaron de congregar. Entonces, a veces tienen reuniones virtuales, pero vemos que muchos están acostumbrados a leer una vez por semana la Biblia, abrirla, leerla, hojearla, a ver qué dice el pastor, a ver qué dice el líder, pero no escudriñarla. Hay miles de cristianos, de creyentes, hijos de Yahweh, que no conocen la Biblia entera, que nunca se han sentado y han escudriñado las Escrituras, conocen por arriba las Escrituras. Y ese es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque después viene un pastor, viene un predicador, viene un evangelista, viene alguien a predicar la palabra de Yahweh y vemos que muchos de ellos enseñan doctrinas erradas, enseñan cosas que no son de Yahweh y la gente se lo cree. La gente lo acepta y dice amén, sí, es así. Y en realidad lo que está diciendo no está en las Escrituras. Cuando Yahweh habla a través del profeta Ageo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Qué significa esto? El conocimiento es conocer su palabra, su voluntad, sus mandamientos. Durante muchos años el pueblo de Yahweh ha escuchado y estudiado las Escrituras de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque durante muchos años y siglos el pueblo de Yahweh, cuando hablo del pueblo de Yahweh me refiero a toda parte del mundo, puede ser que estén en alguna denominación, que estén en algún área de un ministerio, una iglesia, le han enseñado de una manera incorrecta las Escrituras. A nosotros mismos, a mí, yo estudié más de 10 años en diferentes institutos donde nos han enseñado muchas cosas que realmente en Yahweh no son verdaderas. ¿Por qué? Porque todos los institutos bíblicos que hay, en su mayoría, son institutos bíblicos con base griega. Y los griegos vienen de Roma, y Roma es pagano. Roma ha contaminado la verdad de Yahweh. Roma a través de Constantino contaminó las Escrituras. Y para entender correctamente las Escrituras debemos ir a la escritura bíblica hebrea. Y no hace falta meternos con judíos para estudiar la Biblia hebrea o el contexto bíblico hebreo. Porque muchos hacen esto, se meten en el judaísmo y hay muchos judíos que practican la religión judía y que no solo le enseñan Torá, le enseñan otros libros sagrados como ellos lo dicen que son de los judíos, como el Talmud, el Midrash, la Cábala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros entendemos que las Escrituras fueron contaminadas desde el siglo II hasta hoy, tenemos que entender que Yahweh está pidiendo a su pueblo que vuelva a la senda antigua, que vuelva a el principio donde fue escrita las Escrituras, que fue en hebreo. Y lamentablemente muchos institutos tienen este concepto o este lente griego greco-romano. Por eso a muchos de nosotros, pastores, ministros, nos han enseñado muchas cosas que creíamos que son así y en realidad no son de Yahweh, porque durante toda la historia fue contaminada las Escrituras.
Ahora, ¿de qué manera podemos entonces estudiar las Escrituras? Estudiar las Escrituras es escudriñar las Escrituras bajo la guía del Ruach HaKodesh de Yahweh. Porque el maestro nuestro no es Eric Tiseira o el pastor o el roé fulano. No, es el Ruach HaKodesh. Él es el que está para ayudarnos. Él es el que está para darnos entendimiento, para darnos luz en las Escrituras. A través de Él podemos escudriñar las Escrituras. No solo leerlas, porque puede leer cualquiera la Biblia, pero cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, la palabra de Yahweh se hace viva, se hace eficaz en nuestras vidas. Cuando escudriñamos las Escrituras, el Ruach HaKodesh nos ayuda a vivir la palabra de Yahweh. Entonces la palabra de Yahweh comienza a transformarnos, comienza a cambiarnos, empezamos a obtener otros pensamientos. Ya no pensamos como este mundo, ya no pensamos con una mente llena de maldad y pecado, empezamos a tener una mente como nuestro amado Yahshua. Empezamos a tener pensamientos de Yahweh, de su reino, de su voluntad. Empezamos a ver las cosas de otra manera cuando realmente comenzamos a escudriñar las Escrituras bajo el Ruach HaKodesh. Yahshua mismo dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Yo rogaré al Padre para que Él les envíe el Ruach HaKodesh. Él les enseñará, Él les guiará, Él les recordará. Son palabras claves. Enseñará, recordará y guiará. ¿A qué? A hacer la voluntad del Padre. Le va a recordar todas las palabras que yo le he dicho. Es imposible escudriñar las Escrituras sin el Ruach HaKodesh de Yahweh. Porque solo Él nos puede dar el lente, el entendimiento, la luz para entender realmente las Escrituras. Ahora miren lo que dijo Yahshua en las Escrituras. Y este capítulo, Juan 5, versículo 39, es clave acerca de escudriñar las Escrituras. Ahora, antes de leer este versículo, tenemos que tener un punto principal claro. ¿Por qué mucho pueblo de Yahweh no escudriña las Escrituras? Porque no le han enseñado a hacerlo. Porque culturalmente no le han enseñado. Hay muchos países y pueblos de diferentes países que no tienen estudio, no tienen primaria, no tienen secundaria, no tienen conocimiento de lectura, de conocimiento escritural, etcétera, etcétera. Entonces les cuesta realmente escudriñar. Por un lado, es entendible que hay mucha gente que ya es mayor y quizás todavía no sabe leer, no sabe escribir. Pero por otro lado, nosotros tenemos que saber que hay muchas personas que tienen la posibilidad de escudriñar las Escrituras y no lo hacen. Prefieren escuchar al siervo y no sentarse realmente a ver qué es lo que dice realmente las Escrituras. Como siempre ha pasado, una congregación de miles de personas, solo hay 50, 60, 70 personas que se dedican a estudiar en algún seminario o a escudriñar las Escrituras. Pero nosotros somos responsables de creer en la palabra de Yahweh y de entender la palabra de Yahweh. Miren lo que dice Yahshua 5:39, porque Yahshua dice, Yahshua da testimonio de quién es Él, ¿no? En este capítulo, dice versículo 37, el Padre, dice Yahshua, el que me envió, ha dado testimonio de mí. ¿De qué manera Yahweh dio testimonio de Yahshua, de su Hijo? Antes que Yahshua venga a la tierra, antes de que Él venga,
¿De qué manera Yahweh dio testimonio de Yahshua? A través de las Escrituras. A través de la palabra de Yahweh. Cuando estudiamos la Torá, cuando estudiamos el Tanaj, cuando estudiamos el Antiguo Pacto habla de Yahshua. Isaías 53, el profeta describe el padecimiento de Yahshua, dando su vida por amor, entregando su vida en su sacrificio. El Antiguo Pacto habla de Yahshua. Las 7 fiestas hablan de Yahshua. El Shabbat habla de Yahshua. Muchas verdades bíblicas de Yahweh, la Torá misma, habla de Yahshua. Pero lamentablemente muchas personas están cegadas a esto. ¿Por qué? Porque no tienen al Ruach HaKodesh, porque no les da el entendimiento sobre las Escrituras. Podemos leer muy bien las Escrituras, podemos leer muy bien el español, el hebreo, podemos conocer muy bien las Escrituras, pero si no tenemos el Espíritu de Yahweh, no podremos escudriñar correctamente las Escrituras y entender correctamente las Escrituras. Entonces Yahshua dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿De qué manera? A través de las Escrituras de Yahweh. ¿Acaso no tienen la palabra de Él en ustedes? Miren lo que le dice Yahshua. Si ustedes, Él le dice a los judíos, si ustedes recibieron la palabra de Yahweh, ¿acaso la palabra de Yahweh no habla de mí? ¿Cómo puede ser que no lo vean? ¿Cómo puede ser que no lo entiendan? ¿Por qué? Porque realmente no había en sí un punto importante que era escudriñar las Escrituras bajo la luz de Yahweh. ¿Acaso no tiene la palabra de Él en ustedes? ¿Por qué no creen a quien Él envió? Y lamentablemente muchos conocen muy bien el Antiguo Pacto, muy bien la Torá, el Tanaj, pero no ven a Yahshua, porque no tienen la luz, el entendimiento de las Escrituras correctamente. Y miren lo que sigue diciendo Yahshua, versículo 39. Escudriñen las Escrituras, dice Yahshua. La misma palabra de mi Padre habla de mí. Y ustedes no se dan cuenta. Y ustedes, fariseos, que se saben toda la Torá, que se saben todas las Escrituras, no se dan cuenta que hablan de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Y cuando Yahshua dice escudriñen, solamente es a través de la luz de Yahweh. ¿Qué es escudriñar, hermanos? Es sentarse, agarrar la Biblia y leer un versículo. Y leer y decir, mirá vos lo que está diciendo acá, ahora entiendo, qué tremenda la palabra de Yahweh. Esto se une con lo otro, con esto, con lo otro. Cuando vos escudriñás las Escrituras, la luz de Yahweh te ilumina y te sorprende realmente lo que quiere decir la Escritura. El escudriñar es descubrir algo que lo leíste 10.000 veces, pero cuando lo leíste, se te reveló. Y siempre estuvo ahí la palabra. Pero el escudriñar es escarbar y encontrar lo más precioso de lo que dice la Escritura. Y no todos llegan a ese nivel de conocimiento. Por eso Yahweh, el año pasado, Él permitió que se abriera una escuela, la Senda Antigua, escuela virtual, la Senda Antigua. Desde junio del año pasado hemos comenzado el ministerio todos los miércoles a través de la plataforma Zoom, donde Yahweh nos ha permitido escudriñar las Escrituras, entender lo que realmente dice la palabra de Yahweh. Y no solo eso, sino que este año Yahweh va a permitir que a partir de mayo se abra otra escuela para capacitar a aquellos que son pastores, maestros, que tienen el llamado para enseñar, para predicar la restauración de las Escrituras. Entonces todo aquel que es llamado a la escuela
y es llamado a perfeccionarse para enseñar la restauración, como acá está este servidor, necesitamos escudriñar las Escrituras. Si escudriñamos las Escrituras y Yahweh nos da luz y entendimiento a través de su Ruaj, nosotros podemos ser libres de toda falsa doctrina, de todo engaño. Y ahí podemos descubrir cuando alguien está predicando un falso evangelio, cuando alguien está predicando una doctrina errada, cuando alguien está predicando algo que no es de Yahweh. Todos los días me escriben hermanos, todos los días me escriben hermanas, diciendo, hermano, esto es de Yahweh, hermano, me mandaron esto, hermano, mire este video, mire este mensaje, ¿qué le parece? ¿Es de Yahweh? ¿No es de Yahweh? Hermano, continuamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, muchas personas que vienen a las raíces hebreas, que vienen hacia la senda antigua, que vienen a ministerios hebreos, están enseñando cosas que no son de Yahweh. Y muchos caen en el error. Por eso nosotros tenemos que escudriñar correctamente las Escrituras. ¿Para qué? Para no caer en falsas doctrinas. Para no caer en doctrinas que no son de Yahweh, sino de hombres, sino de religión. Por eso Yahshua dice, escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Esto es tremendo lo que dice Yahshua. Porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes que conocen las Escrituras, que conocen la Torah de Yahweh, saben que está la vida eterna en la Torah, ¿quién es la vida eterna? Soy yo, dice Yahshua. Pero ustedes no se dan cuenta que la misma palabra de Yahweh da testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Entonces, ¿de qué consiste conocer las Escrituras, escudriñar las Escrituras? Consiste en conocer realmente a Yahshua. Si escudriñamos realmente las Escrituras correctamente, realmente conoceremos al verdadero Yahshua. Un Yahshua sin contaminación, sin en sí imagen o nombres o creencias romanas o griegas, sino un Yahshua, un hijo de Yahweh hebreo, con un linaje hebreo, con una cultura hebrea, con un lenguaje hebreo, con una historia hebrea. Yahshua reprendía a los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien la Torah de Yahweh, muy bien la palabra de Yahweh, pero rechazaban al Mashiach, rechazaban al Hijo de Yahweh. Y eso representa a los religiosos. No, a mí me van a enseñar si yo ya tengo un conocimiento tremendo. Yo hablo en hebreo, yo conozco la Biblia en hebreo, la Torá, no hace falta que nadie me enseñe. Y esas personas son religiosas. Son personas que creen conocer, que creen saber más que vos, que yo, pero son religiosas. ¿Por qué debemos de escudriñar las Escrituras? Para no caer en falsas doctrinas, para no caer en falsos maestros, para no caer en lugares que Yahweh no quiere. ¿Y para qué más? Para sacar al pueblo del error, para sacar el pueblo de tinieblas, de confusión, de Babilonia, y traer el pueblo de Yahweh a la luz verdadera que es Yahshua, que es Yahweh, que es su Torá. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz en una versión. En otras versiones es viva y poderosa. Una palabra de Yahweh puede transformar la vida de una persona. Una palabra de Yahweh puede liberar a una persona de la esclavitud del pecado, la esclavitud de las tinieblas. Una palabra de Yahweh puede restaurar un matrimonio, puede restaurar una familia. Una palabra de Yahweh puede darle vida espiritual a alguien que estaba muerto.
Una palabra de Yahweh puede darle sanidad a una persona enferma. Por eso yo siempre le digo, hermanos, compartan los mensajes, porque la verdad de Yahweh tiene que recorrer las naciones. Acá no hay un hombre, acá no hay algo humano, acá está Yahweh con su ruaj hablando y ministrando. Entonces, a veces hablo con hermanos y los escucho y me dicen, hermano, compartí tal mensaje que usted dio y le fue bendición a un hermano, una hermana, a alguien que estuvo enfermo, a alguien que estaba pasando un duelo, a otra persona. Y digo, amén, háganlo, hagan eso, porque esa es la función de poder predicar las Escrituras. Pero antes de predicar, antes de enseñar la palabra de Yahweh, debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Para conocer realmente lo que Yahweh nos ha dicho en su palabra. Para que nosotros no caigamos en el error y para que nosotros enseñemos la verdad a otros y salgan del error. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Y este versículo es muy conocido. Porque toda la palabra de Yahweh sirve. Toda la palabra de Yahweh sirve para enseñar, reprender, corregir e instruir. Miren 4 puntos. ¿Para qué sirve la palabra de Yahweh? Enseñar. Si escudriñamos correctamente las Escrituras, vamos a poder enseñar a otros. Y van a venir con 10.000 preguntas, y las 10.000 preguntas las vamos a contestar, porque sabemos la verdad de Yahweh. Reprender a aquellos que predican un falso evangelio, a aquellos que predican falsas doctrinas, a aquellos que dicen ser en sí ovejitas, ser siervos de Yahweh y son terribles lobos. Reprender por medio de la palabra de Yahweh. Corregir al pueblo. Dejen de caminar así. Dejen de hacer esto. Dejen de practicar religión. Dejen de practicar costumbres humanas. Empiecen a caminar en Yahweh. Empiecen a caminar en su verdad. Empiecen a obedecer a Yahweh. Corregir al pueblo. E instruir. ¿De qué manera? A través de una escuela. Vamos a instruir a los hermanos. Vamos a ayudar a los hermanos. Para que escudriñen las Escrituras. Para que conozcan la verdad de Yahweh. Que Yahweh no es religión. Que su Torah no es judaísmo. Su Torah no es religión. No es costumbres humanas. La palabra de Yahweh es libertad. Es bendición. La palabra de Yahweh en sí es la constitución divina que Él nos dejó. Entonces, si entendemos cuál es el propósito de la palabra de Yahweh, vamos a entender realmente por qué debemos de escudriñar las Escrituras. Enseñar, reprender, corregir e instruir. Es nuestra tarea como siervos de Yahweh poder hacerlo con el pueblo de Yahweh. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué enseñar, reprender, corregir e instruir? Para que el siervo de Yahweh, dice acá la Escritura, para que el siervo de Yahweh esté completamente capacitado para la buena obra. ¿Cuál es la función de la palabra de Yahweh? Para capacitar a los siervos de Yahweh, a los hijos de Yahweh, para la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Llevar el Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas al mundo. El Evangelio de Yahshua. Llevar el mensaje de Yahweh al mundo, a las naciones. Eso es por qué Yahweh nos dice, escudriñen para enseñar, reprender, corregir e instruir, para capacitar a los siervos de Él, para capacitar a aquellos que son llamados para predicar la palabra de Yahweh. Porque bien dice la Escritura, la palabra de Yahweh no pasa, no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Yahweh permanece para siempre. Mateo 4:4 dice, porque la palabra de Yahweh nos alimenta, nos nutre, nos da fuerzas.
no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Yahweh, todo lo que es la palabra de Yahweh, es nuestro alimento espiritual. Es nuestra tarea tener un devocional diario, un tiempo para leer, estudiar, escudriñar las Escrituras, que Yahweh nos hable, que podamos comer de su palabra, alimentarnos espiritualmente. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Ahora miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, no algo, toda la Escritura, toda la palabra de Yahweh es inspirada por Yahweh y útil para enseñar. Toda la palabra de Yahweh, las Escrituras, Torah, Tanaj, Brit Hadashah, Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, toda la palabra, toda la Biblia viene de Yahweh. Dice que es inspirada. ¿Qué significa inspirada o inspiración? Que viene de el autor, que viene de él, que salió de Yahweh toda la palabra que nosotros conocemos hoy como la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Pacto Yahweh usó a Moisés y usó a muchos siervos para escribir el Antiguo Pacto. Usó a profetas, usó a reyes. Y en el Nuevo Pacto usó a los apóstoles de Yahshua que escribieron el Nuevo Pacto. Porque la Biblia en sí es una. La palabra de Yahweh es una, no está dividida. Hubieron dos pactos, pero los dos pactos se unen. El Nuevo Pacto no existe sino un Antiguo Pacto. Los dos están unidos. Por eso dice que toda la palabra, todas las Escrituras viene de Yahweh. ¿Y para qué? Para ser útil, para servir, para enseñar. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 2:13. Porque dice Pablo, hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Cuando yo doy los mensajes, 2 Timoteo 3:16 y ahora 1 Corintios 2:13. Pablo dice, hermanos, nosotros hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Cuando yo doy los mensajes, no doy los mensajes que a mí se me ocurren. Y digo, bueno, ¿de qué puedo hablar hoy? No, todos los mensajes que doy, desde que comenzó el ministerio hace 3 años a través de las redes, viene de Yahweh, viene a través de su Ruach. Él viene y me habla, quiero que hables de esto. Muchas veces vienen hermanos, hermanas, personas cercanas a mí o diferentes tipos de personas, no siempre pasa, que vienen y me dicen, mirá, Yahweh me mostró para que puedas hablar de esto. Y sé que viene de Yahweh, entonces a través de eso armo un mensaje. Pero siempre viene de la fuente, viene del dador de las Escrituras, que es Yahweh. ¿De qué sirve predicar sabiduría humana? Dice Pablo. Enseñar, aunque seas alguien que hable bien, que se desarrolle bien, que tengas un buen léxico. ¿De qué te sirve si es sabiduría humana? Ahora, cuando es palabra de Yahweh, la palabra de Yahweh tiene poder. Y cuando uno predica realmente lo que dice la Escritura, sabiendo uno que de antemano uno escudriña las Escrituras, Yahweh respalda su palabra. Porque el siervo que está enseñando, que está predicando, está hablando la palabra de Yahweh, no está hablando la palabra de un hombre o de una sabiduría humana o de una escuela de sabios o una escuela de este mundo. Hablamos con palabras y enseñamos con palabras, pero no con sabiduría humana, sino las enseñamos bajo el Ruach HaKodesh de Yahweh. ¿Quién es el que guía, el que habla, el que ministra? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahweh, el Espíritu de santidad de Yahweh. Él es el que respalda la palabra de Yahweh. Cuando enseñamos doctrinas de hombres, cuando enseñamos religión, cuando enseñamos sabiduría humana,
el Ruach HaKodesh no respalda ese mensaje. Pero cuando predicamos y enseñamos la palabra de Yahweh, el Espíritu de Yahweh respalda con poder, respalda con hechos. Por eso toda palabra que sale de Yahweh es enviada con un propósito. Ahora, es enviada y cumple la función. Y cuando vuelve, no vuelve vacía, vuelve con frutos. Esa es la diferencia de la palabra de Yahweh que la palabra de un hombre. Entonces Pablo dice, no enseñamos ni hablamos con sabiduría humana, sino enseñamos bajo el Ruach HaKodesh de Yahweh, en pensamientos espirituales y con palabras espirituales. Y esto es tremendo lo que dice Pablo. Porque el que enseña con sabiduría humana tiene pensamientos carnales y nada del Espíritu de Yahweh tiene. Y tiene palabras carnales, pensamientos carnales, palabras carnales. ¿Qué fruto espiritual puede tener? Ninguno. ¿Pero qué es lo que sucede? Pero el que enseña bajo la guía del Espíritu de Yahweh tiene pensamientos espirituales. Piensa como Yahweh, piensa como Yahshua. Tiene la mente del Mesías y tiene palabras espirituales. ¿Y de dónde salen esas palabras espirituales? Salen del mismo Yahweh. Salen del mismo Espíritu de Yahweh. Entonces podemos discernir cuando alguien predica bajo la sabiduría humana y bajo la sabiduría del Espíritu de Yahweh. Cuando alguien enseña palabras humanas y cuando alguien enseña la palabra de Yahweh. ¿Y dónde está el secreto de esto? Escudriñar correctamente las Escrituras. ¿Y de qué manera podemos escudriñar correctamente las Escrituras? A través del Espíritu de Yahweh en nosotros. Que podamos tener una intimidad con Yahweh y decirle: Espíritu de Yahweh, Ruach HaKodesh, acá estoy, dame luz, dame entendimiento sobre este tema. Quiero conocer realmente, escudriñar lo que dice la Escritura. Que pueda ver lo que no veía, que pueda entender lo que no entendía. Y que esta palabra se haga viva en mi vida, para que yo pueda después predicar y enseñar. De esa manera es la manera correcta de escudriñar las Escrituras y empezar a ver frutos espirituales. Miren lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1:20. Pedro dice: tienen que saber esto, hermanos, tienen que saber esto. Ninguna profecía de la Escritura es interpretación personal. Ninguna profecía ha sido dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Ruach HaKodesh de Yahweh hablaron de parte de él. Tremendo lo que dice Pedro. Dice Pedro: tienen que saber esto, ninguna profecía de la Escritura es interpretación personal. Toda profecía bíblica ha sido guiada por el Espíritu de Yahweh. Antiguo pacto, nuevo pacto. Nadie, escuchen lo que voy a decir, nadie puede venir hoy a decir: tengo una palabra profética, voy a profetizar lo que Yahweh me da, lo que el Espíritu Yahweh me da. Cuidado con eso. Porque toda profecía que ha venido de Yahweh ya se ha dado en las Escrituras. Nadie puede venir con una nueva profecía. Nadie puede decir: porque Yahweh dijo esto en tal libro, ahora Yahweh está diciendo esto. No, falsa profecía, falso profeta, mentira, engaño. Toda palabra profética que uno puede decir es en sí la misma palabra de Yahweh. Si yo doy una palabra profética, tiene que ser de las Escrituras, no de otro lado, porque si no es un espíritu engañador. Toda palabra profética ha sido sellada en las Escrituras. Por eso Pedro dice: porque ninguna profecía de las Escrituras es interpretación personal.
sino que ha sido ya escrita. Ninguna profecía ha sido dada por voluntad humana, sino por hombres guiados, inspirados por Yahweh a través de su Espíritu. Toda profecía que habla las Escrituras fueron de Yahweh, dadas por el Ruach HaKodesh para los siervos en ese tiempo. Todo aquel que tenga el don de profecía, todo lo que profetice tiene que salir de la palabra de Yahweh. Si profetiza algo que no sale de la palabra de Yahweh, es una falsa profecía y es un falso don. Y nosotros tenemos que entender muy bien esto, porque hay muchos engañadores, muchos falsos que predican y profetizan y dicen y decretan y sueltan. Toda palabra profética ha sido dada en las Escrituras. Si Yahweh habla a su pueblo por medio de una palabra profética, tiene que ser con base bíblica. Por eso, el que tiene al Espíritu de Yahweh, el que tiene el Ruach HaKodesh, no va a caer en el engaño. Yo siempre enseño esto. Va a escuchar a alguien predicar, a alguien profetizar y vamos a discernir si es de Yahweh o no esa persona. Por eso hay que tener cuidado con las doctrinas que se escuchan hoy en día de los ministerios, de lo que enseñan en las redes, las congregaciones, los ministerios en sí en general. Yahshua exhortó a una de las congregaciones de Apocalipsis 2:14. Tengo contra ti que tienes la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran una secta del siglo I que ellos eran falsos discípulos de Yahshua. Se hacían pasar por discípulos de Yahshua, pero realmente tenían un sistema romano, un sistema piramidal, que ellos fueron los pioneros de lo que hoy se llama como sociedades secretas. Dice todo muy bien lo que ustedes hacen en la congregación, pero tienen la doctrina nicolaita, y la doctrina nicolaita no es de mi padre, no es mía. Cuidado con esto. Entonces vemos que la congregación de Apocalipsis, que existió en el siglo I, Yahshua reprendía falsas doctrinas dentro del pueblo de Yahweh. Y hasta el día de hoy existen. Miren lo que dice la Escritura. En vano hacen ustedes las reuniones, porque enseñan doctrinas de hombres. Miren lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 9, siglo I. Ustedes hacen reuniones, pero enseñan doctrinas de hombre. No son doctrinas de Yahweh, no son doctrinas de Yahshua. ¿Cuántos enseñan doctrinas de hombre? Por eso, Hechos 2:42 afirma la Escritura que muchos de los seguidores de Yahshua, muchos de los apóstoles de Yahshua, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, diciendo en Yahshua predicaba y enseñaba que vino del Padre. Y Pedro afirma ahí en la epístola de Pedro, segunda de Pedro 2:1, habrá falsos maestros, enseñarán herejías destructoras. ¿Qué son las herejías? Verdad contaminada con mentira. Hoy en día hay herejías. Te enseñan una verdad, pero dentro de esa verdad te enseñan una mentira. Herejías. Herejías destructoras. ¿Por qué? Porque pueden llevar a desviar a muchos hijos de Yahweh a la perdición. Por creer en cosas que creemos que es de Yahweh y no lo es. Negando aún a nuestro amado Yahshua. Hay grupos raíces hebreas. Hay grupos mesiánicos hoy, 2021, que están negando a Yahshua. Eso es gravísimo. El que no tiene a Yahshua no tiene salvación. El que no tiene a Yahshua tiene perdición. Cuidado, porque están enseñando cosas terribles, herejías, como dice acá Pedro, destructoras. Doctrinas que las lleva el viento por un lado y por el otro, no tienen fundamento bíblico. Cuidado con esto.
Miren lo que dice Pablo. Cuidado, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:1. Cuidado, hermanos, con respecto a la segunda venida. Cuidado, les pido que no sean sacudidos fácilmente por la manera de pensar. No se preocupen por las palabras que escuchan. No se alarmen. Cuidado. Y esto va a suceder en este tiempo también. Antes que Yahshua regrese, va a haber muchas falsas doctrinas, muchas enseñanzas. Van a decir que ya vino Yahshua, que ya en sí sucedió el arrebatamiento. Van a decir muchas cosas. Cuidado, cuidado, que para irnos con Yahshua hay que cumplir ciertos requisitos o ciertos mandamientos, o para poder ser parte de la novia necesitamos en sí hacer ciertas prácticas. Cuidado, cuidado, dice Pablo. No sean sacudidos fácilmente, y esto va a pasar, y está pasando. Muchos hermanos, y me duele realmente ver que conociendo la verdad, teniendo la oportunidad de conocer la verdad, se van contra otras falsas doctrinas. No porque Yahweh me reveló que tengo que estar en este grupo. No porque Yahweh me dijo que tengo que estar acá, que tengo que estudiar con fulano de tal. Bueno, y vos sabés que ese lugar no predica la verdad de Yahweh. Y es doloroso, porque uno sabe que esas ovejas se van a otros rediles, pero ese pasto está contaminado. Ese pasto está totalmente amarillo. Ese pasto está totalmente en sí mal y se intoxican. Y solo Yahweh puede encargarse de las ovejas. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Cada uno de nosotros, vos, yo, somos responsables de nuestras decisiones. Pero el que no tenga el espíritu de Yahweh está perdido. Que les grabe esta frase. El que no tenga el espíritu de Yahweh está perdido. Porque van a acontecer las cosas que Yahweh ya tiene preparado para el mundo y no van a saber qué hacer. Y ya lo estamos viendo. Un claro ejemplo, el tema de la vacuna. Todos los días me mandan mensajes. Hermano, me pongo la vacuna, no me la pongo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Vengo? La gente no sabe qué hacer. Y yo digo, hermano, hermana, busque a Yahweh. No busque el consejo de un hombre. Si bien buscar un consejo es bueno, pero para tomar decisiones drásticas hay que consultarle a Él. Él nos tiene que hablar. Si Yahweh nos dice, te quedás acá, te quedás acá. Si Yahweh te dice, agarrá las cosas y te vas, te vas. Si Yahweh te dice, no te la pongas, no te la pongas. Si Yahweh te dice, ponétela porque yo te guardo, ponétela porque Él te guarda. Pero no busques en el hombre un consejo con respecto a esta magnitud. Busca al Padre. Lamentablemente, muchos hermanos están acostumbrados a escuchar al pastor, al líder, a escuchar a los siervos de Yahweh y no clavar su rodilla y decir, Yahweh, acá estoy, necesito que me hables, necesito que me guíes, necesito tomar una decisión, ¿qué hago? Y si vos lo buscas de corazón, Yahweh te va a responder. Entonces, vemos que Pablo, una vez más, sigue hablando acerca de que tengamos cuidado. Efesios 4:14 dice, hermanos, no se dejen llevar por vientos de doctrinas. Vientos, viene una doctrina, viene otra doctrina. Lamentablemente muchas personas toman las raíces hebreas como una denominación o como un viento de doctrina. La raíz hebrea es la verdadera identidad del pueblo de Yahweh. Lamentablemente hay muchos que están enseñando raíces hebreas, están enseñando religión judía, están mezclando el cristianismo con el mesianismo, el cristianismo con el judaísmo y es mesianismo. Lamentablemente están contaminando la verdad de Yahweh. Y porque tengan un talí, porque hablen en hebreo, porque hagan reuniones hebreas, se piensan que tienen la verdad. Y no es así. No es así. Pero ¿quién te da el entendimiento y la luz? El Yahweh a través de su Espíritu. Entonces Pablo dice
Cuidado con vientos de doctrina, astucia de hombres, artimañas del error, astucia de hombres, artimañas, te buscan la vuelta, te pegan por acá, te pegan por allá. Cuidado, es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras. Y dice, en los últimos tiempos algunos se desviarán de la fe. Escucharán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Algunos tendrán cauterizada su conciencia. Y lamentablemente esto está sucediendo. ¿Qué significa tener la mente cauterizada? Bloqueada. Esa gente que dice, muy lindo el mensaje, pero no entendí nada. No entendiste nada porque tenés la mente cauterizada. Sí, no, me gustó cómo habló el hermano, pero no entendí nada. Tiene la mente cerrada, la mente velada. Solo el Espíritu de Yahweh puede darle un golpe ahí a esa mente y quebrarla. Y darle la luz y el entendimiento que necesita. Muchos escuchan espíritus engañadores. No, porque el Espíritu de Dios dice, porque el Espíritu Santo dice, porque Ruach HaKodesh dice. ¿Y dónde están las Escrituras? Doctrina de demonios. Doctrinas religiosas son doctrinas de demonios, porque la religión te lleva a la idolatría. Cuidado con eso, cuidado. Y termino en Mateo 7:15. Porque vendrán como ovejas, pero son lobos rapaces. Vendrán como ovejas, pero son lobos rapaces. No todo lo que brilla es oro. Es tiempo que maduremos. Es tiempo, como hijos de Yahweh, que crezcamos y escudriñemos las Escrituras correctamente. Salgamos del error, salgamos de las falsas doctrinas, salgamos en sí de los falsos maestros, falsos ministros, pastores. Y si escudriñamos correctamente las Escrituras, realmente podremos enseñar la verdad de Yahweh. Que Yahweh nos ayude a través de su Ruach a poder escudriñar correctamente las Escrituras, a poder salir del error, a poder salir de las falsas doctrinas, de esas doctrinas como dice en sí, que viene como viento, va y viene. Esas creencias que nosotros tenemos que realmente no son de Yahweh. Es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, tener realmente la verdad de Yahweh en nuestra vida y vivir la palabra de Yahweh. Por eso, como dijo Yahshua claramente en el libro de Juan capítulo 5, escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí. Y si conocemos realmente las Escrituras, entenderemos y conoceremos realmente a Yahshua por medio de su Espíritu, donde su Ruach HaKodesh nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a mostrar la voluntad del Padre y la voluntad de su Hijo. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este mensaje. Un gran mensaje, una bendición. Poder tener la oportunidad de entender qué es escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es ir mucho más de lo que nos enseñaron. No solo leer, no solo tener conocimiento, sino realmente entender las Escrituras de Yahweh, tenerlas en nuestras vidas y ponerlas en práctica. Y así lograremos tener una comunión con el Padre sin religión, sin falsas doctrinas, sin paganismo, idolatría. Y si hacemos esto, realmente podremos llevar la luz de las Escrituras a otras personas que están en el error, que están en tinieblas, que no conocen la verdad de Yahweh. Amén. Así que gracias, amados. Damos gracias a Yahweh por este día de reposo.
que tengas un Shabbat bendecido. Gracias a todos los hermanos que siempre comentan, que escriben. Sigamos adelante en la senda antigua y aprovechemos que Yahweh nos ha dado 2 oportunidades de escuela bíblica virtual y la escuela para pastores, maestros y todo aquel que tenga el llamado de enseñar, si Yahweh lo permite, a través de mayo. Recuerden que este mensaje también se va a compartir a través de YouTube, canal de YouTube Eric Tiseira. Ahí tienen varios mensajes más para aquellos que no conocen, y a través del grupo de WhatsApp Ministerio de Senda Antigua también pueden recibir este mensaje por audio. Y la próxima semana, si el Padre lo permite, vamos a ver cómo se dan los tiempos. Vamos a estar con nuevos mensajes y vamos a ver si comenzamos la serie de estudios del libro de Daniel. Así que damos gracias a Yahweh por este tiempo. Es muy importante entender el libro de Daniel para luego poder estudiar Apocalipsis y entender el libro de Apocalipsis, porque si no entendemos Daniel, no entenderemos correctamente Apocalipsis. Así que gracias, amados, por todo. Bendecimos el nombre de Yahweh, bendecimos el día de reposo. Seguimos adelante, no dejemos que el enemigo nos contamine, no podamos, no permitamos que falsas doctrinas nos toquen, nos contaminen, que nos podamos desviar de la verdad de Yahweh, sino que realmente escudriñemos las Escrituras para poder conocer la verdad de Él y salir del error. Así que buenas noches, que Yahweh les bendiga, que tengan un fin de semana bendecido. Shalom.